Revelado. Increíble oración de San Benito para transformar tu hogar y expulsar todo mal. Aed. Esteban se encontraba en su taller, rodeado del olor a madera fresca y el eco de las herramientas que resonaban en su mente. A sus 35 años, su vida se sentía como un juego de ajedrez, donde cada movimiento era crucial para mantener a su familia a flote. La incertidumbre económica lo asediaba día tras día, esta lucha podría terminar aplastándolo. Su madre enferma y su hermana pequeña, que deseaba estudiar, agregaban un peso a su existencia ya complicada. Mientras organizaba viejos recuerdos, sus manos tocaron un amuleto de San Benito. Recordó las historias que su abuela contaba, relatos sobre cómo la oración del santo había preservado a la familia de desgracias. La idea de aferrarse a esa fe lo sedujo. Quizás esto no sea solo un símbolo, pensó. Reflexionó acerca del poder de la oración y un deseo profundo brotó en su interior. Comenzó a recitar la oración cada mañana, buscando cambiar la situación de su hogar. Las primeras veces lo hacía con voz temblorosa, casi como un susurro, pero pronto se llenó de determinación. Sin embargo, el ambiente en casa comenzó a cambiar. A medida que su taller atraía más clientes, Esteban sintió la mirada envenenada de sus hermanos, quienes siempre habían lado con la ambición por encima del amor fraternal. Ellos deseaban la herencia de su padre, y su éxito representaba una amenaza. Esto lo llevó a dudar de la unión familiar, un concepto que siempre había valorado profundamente. La tensión era palpable en cada reunión, y las discusiones se volvieron más frecuentes, cargadas de resentimiento. Las noches se volvían largas y pesadas, cada segundo se sentía como una eternidad en la que el miedo y la ansiedad reinaban en su mente. Cuando parecía que su esfuerzo valía la pena, un nuevo obstáculo surgía, la sombra de sus hermanos crecía, y Esteban se debatía entre su amor por ellos y la necesidad de proteger lo que había construido. A veces, se preguntaba si la oración tenía algún impacto real. Pero al recordar la mirada esperanzada de su madre y los sueños de su hermana, su determinación se avivaba. Aquel día, la situación llegó a un punto crítico. La tensión en la mesa familiar era insoportable, y una confrontación se veía inminente. Ellos lo miraban con ojos de reproche, como si cada aliento que tomaba robara su futuro. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, lo único que podía escuchar era el latido acelerado de su corazón. ¿Es el amor familiar más fuerte que la avaricia?, se preguntaba al borde de la explosión. Fue entonces cuando, en un momento de máxima angustia, su abuela apareció en su mente, recordándole que la fe puede mover montañas, pero a veces, también puede romper corazones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio en la sala se volvió un grito ensordecedor. Esteban sintió que el momento de elegir había llegado, y la revelación de un secreto oculto sobre su familia podría cambiarlo todo, pero lo que más le aterraba era perder toda conexión con ellos. Miró a sus hermanos y vio ojos que reflejaban ambición desmedida. La lucha no solo sería externa, también estaba librando una batalla dentro de sí mismo. La pregunta se repetía una y otra vez en su mente, resonando con cada golpe de su corazón. ¿Podría la fe salvar lo que una vez fue una familia unida? La atmósfera se volvió densa, cada respiración era un recordatorio de lo que estaba en juego. Esteban se sintió atrapado entre sus deseos y la realidad cruda que lo rodeaba. Había hecho todo lo posible por salvaguardar la unión familiar, pero ¿hasta dónde era capaz de llegar? La lucha interna era intensa, como un tira y afloja que lo desgastaba. Al caer la noche, decidió dar un paseo por el barrio. Necesitaba despejar su mente y desafiar las dudas que le angustiaban. Las calles iluminadas lo guiaron hasta un viejo parque, escenario de su infancia, donde los ecos de risas y juegos aún resonaban en su memoria.
recostado sobre un banco, sintió la necesidad de reflexionar sobre su camino, alejado del ruido constante de la competición. Mientras veía a los niños jugar, la imagen de su hermana cruzó su mente y su corazón se apretó. Ella era su motivación, su razón para seguir luchando. La idea de que su futuro pudiera verse truncado por la avaricia le dolía más que cualquier discusión acalorada. ¿Con sus hermanos? Fue en ese momento que decidió hacer un pacto consigo mismo, no se dejaría arrastrar por la avaricia. La oración que había comenzado a recitar cada día no solo sería un acto de fe, sino de propósito. Sería su ancla en esta tormenta. Al regresar a su taller, sintió la energía concentrada en su interior. Se puso a trabajar en un nuevo proyecto, una mesa que había diseñado desde hacía tiempo pero que había pospuesto por miedo al fracaso. Mientras usaba las herramientas, imaginaba a su madre sentada en la mesa y a su hermana estudiando en la silla que él fabricaría. Esa visualización era un motor que aceleraba su determinación. Cada corte preciso, cada golpe de martillo, se convirtieron en una declaración de amor hacia su familia. Sin embargo, sabía que las cosas no serían fáciles. Esa misma noche, sus hermanos decidieron confrontarlo. «¿Sabes que este taller debería ser de todos nosotros, Esteban?», dijo Javier, su hermano mayor. «No tienes derecho a acapararlo todo solo porque has tenido un poco de éxito». Las palabras de su hermano cortaron como un cuchillo. Pero, en lugar de responder con rabia, Esteban respiró hondo, intentando controlar la oleada de emociones que lo invadía. Sabía que esa era la oportunidad para definir su posición. Miró a Javier y a su otro hermano, Andrés, y sintió una mezcla de tristeza y firmeza. «No estoy acaparando nada. Lo que tengo es fruto de mi trabajo y esfuerzo», respondió con tono grave. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Esteban continuó: «No quiero enfrentarme a ustedes, pero no permitiré que la ambición nos separe. Nuestra familia es lo más importante para mí». Su voz, aunque firme, temblaba con el peso de la verdad. El ambiente cambió, pero no como esperaba. Sus hermanos intercambiaron miradas de desdén, la avaricia que los consumía se tornó más evidente. La confrontación había encendido una chispa en ellos, pero también en él. La claridad de sus intenciones lo reforzó. Al cerrar la puerta del taller esa noche, Esteban sintió que los días de lucha apenas comenzaban. La fe que había invocado no solo buscaba protección, sino guía en un camino lleno de espinas. Era el instante de forjar su propio destino, más allá de la sombra de sus hermanos. Decidido, tomó el amuleto de San Benito y lo sostuvo firme. La lucha por su familia apenas iniciaba. Mientras tanto, la tensión en su hogar crecía, y había algo más que lo inquietaba. Un secreto podría estar al borde de salir a la luz, uno que cambiaría no solo la relación con sus hermanos, sino también su vida. Era hora de descubrir qué precio tendría que pagar por su verdad. Esteban no pudo dormir esa noche. La inquietud lo sacudía como una tormenta que no cesaba. En su mente, los ecos de la confrontación con sus hermanos resonaban, pero también emergían otras voces. La de su madre, recordándole el valor del trabajo duro y la dedicación familiar; la de su hermana, a quien siempre había querido proteger. La lucha por su hogar se presentaba como una montaña a escalar, pero no podía permitir que el resentimiento lo debilitara. Al amanecer, decidió organizar sus pensamientos y escribirlos. El simple acto de plasmar sus emociones en papel empezó a despejar un poco el caos interno que lo había envuelto. La familia es el pilar, no un campo de batalla, anotó. Luego, reflexionó sobre sus habilidades. Cada objeto que había construido no solo había sido una creación física, sino un símbolo de lo que representaba: perseverancia y amor. De pronto, Esteban se sintió inspirado a hacer más que solo defender su taller. La visión de su madre siempre ocupaba un lugar central en sus decisiones. Entonces, se propuso un nuevo objetivo: organizar una exposición de sus muebles en la comunidad, para que su trabajo no fuera solo un legado para su familia, sino un puente para ayudar a cambiar la perspectiva de sus hermanos. El taller no era únicamente una manera de sobrevivir, se había convertido en el medio a través del cual podía inspirar y mostrar que el verdadero valor no provenía de la avaricia, sino del esfuerzo colectivo y la creatividad. Durante días, Esteban trabajó incansablemente en la organización del evento.
Diseñó carteles y seleccionó cada mueble con cuidado. Usó su habilidad técnica para crear una colección que no solo mostraba su destreza, sino también la identidad de su familia. En cada pieza había un fragmento de su historia, un cálido recordatorio de lo que una vez habían sido inseparables. Sin embargo, la presión crecía. Cuando sus hermanos se enteraron de la exposición, la frialdad se apoderó de ellos. Javier lo enfrentó con un tono más desafiante que antes. ¿Crees que mostrar tus cosas ante la gente va a cambiar lo que hay entre nosotros? La convicción de Esteban se estremeció ante estas palabras, pero un rayo de valentía lo impulsó. Miró a Javier de frente. No se trata de mí. Se trata de nosotros. Unámonos y construyamos, no solo como rivales, sino como familia. Esa propuesta lo dejó vulnerable y expuesto. Esteban sabía que la unión no era un concepto sencillo en ese momento, pero la posibilidad de sanar y reconstruir lo impulsaba. Fue entonces cuando comenzó a analizar su vida y su papel dentro del entramado familiar. ¿Podría él ser el catalizador de un cambio genuino? A medida que el día de la exposición se acercaba, Esteban sintió una mezcla de motivación y miedo. Las dudas lo acechaban, pero el deseo de demostrar que podían superar su ambición destructiva lo mantenía en movimiento. El evento podría ser el baluarte que necesitaba para demostrar a sus hermanos que su taller no solo simbolizaba su éxito individual, sino que era una representación de lo que podían lograr juntos si dejaban atrás sus diferencias. Sin embargo, una sombra ominosa se cernía sobre él. Mientras seleccionaba la última pieza para la exposición, encontró un viejo documento familiar escondido detrás de una estantería. La tinta desvaída revelaba secretos que había creído olvidados. ¿Revelaría esto más sobre su familia de lo que estaba dispuesto a enfrentar? Esa verdad era una carga, y ahora comprendía que debía tomar una decisión, ignorar el pasado o enfrentarlo. Este descubrimiento podría romper la frágil paz que había comenzado a construir. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la verdad? Esa noche, mientras la luz de su taller destellaba en la oscuridad, Esteban supo que la lucha interna apenas comenzaba, y el próximo paso lo llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. Al amanecer, Esteban se encontró rodeado por el desorden de su taller. La luz atravesaba las ventanas polvorientas, iluminando motas de madera y sueños olvidados. Con el documento familiar aún en su mente, el peso de la decisión cernía sobre él como una niebla insistente. Pasó su mirada por las herramientas colgadas en la pared, cada una de ellas un recordatorio de los sacrificios realizados para construir su legado. Sin embargo, esta vez, en lugar de simplemente observar, se preguntó cómo podría transformar esos recuerdos en un motor de cambio, no solo en su vida, sino en la de sus hermanos. Esteban se sentó frente a su mesa de trabajo, la superficie cubierta por virutas de madera y bocetos. Antes de seguir adelante con la exposición, había una tarea más importante que debía realizar: descifrar el contenido del viejo documento. Era un vestigio del pasado que prometía, o tal vez amenazaba, con abrir viejas heridas. Con manos temblorosas, desenrolló el papel y comenzó a leer. Las palabras, ilegibles al primer vistazo, revelaban historias de desacuerdos familiares, decisiones tomadas en un clima de desesperación, y sobre todo, la traición que había marcado a su familia. Cada párrafo era un espejo que devolvía la imagen de lo que había sido su entorno, desmoronado y fracturado. Mientras leía, la confusión se transformó en claridad. Comprendió que la lucha no solo era entre él y sus hermanos, había secretos que institucionalizaban la distancia entre ellos. Era hora de encarar esas verdades. No podía seguir construyendo sin entender los cimientos de su historia familiar. Saber la verdad era el primer paso para liberarse de sus cadenas. La exposición era importante, pero el verdadero reto sería hablar con sus hermanos sobre lo que había descubierto. Con el estómago revuelto por la anticipación de la confrontación, Esteban se preparó. Cada trozo de madera que había trabajado en su taller ahora parecía cobrar vida, listo para contar su historia. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del evento, la relación con Javier y los otros se tornaba cada vez más tensa. Cada encuentro era una batalla, y el silencio se volvía pesado y palpable. Esteban decidió dar un paso hacia la reconciliación.
Se propuso invitar a sus hermanos a visitar el taller para mostrarles no solo su trabajo, sino también lo que había descubierto. El lugar había sido un refugio, pero también un campo de batalla. Era hora de utilizarlo como un punto de encuentro. Se sintió inexperto y le hizo falta el aire. ¿Cómo podían hacer frente a su historia dolorosa? El temor a una nueva confrontación lo hizo dudar. Sin embargo, la idea de mantener los secretos los ataría aún más. Así que, con una resolución renovada, se sentó en su banco de trabajo, esculpió nuevos muebles y añadió un espacio en su taller donde esperaría a sus hermanos. Cada pieza que creaba se transformaba en un símbolo de su deseo de sanar. Esta vez, el proceso creativo se convirtió en su terapia personal, en lugar de un medio para exhibir éxitos individuales. Durante esos días, Esteban eligió compartir su proceso de creación con un par de vecinos. Les contaba sobre su herencia familiar y cómo su arte estaba llamado a curar viejas heridas. Las reacciones variaron, algunos admiraban su valentía, otros, incluso, se atrevieron a preguntarle por la historia que había detrás de cada mueble. La conexión con el público le otorgó una perspectiva renovada sobre su trabajo. Pero el tiempo seguía avanzando, y el acercamiento a sus hermanos no podía esperar más. Era el momento de trazar un mapa hacia la verdad, un camino que los llevaría, probablemente dolorosamente, hacia una nueva comprensión. Cuando finalmente los convocó al taller, Esteban sintió el aire electrificado por la expectativa y el miedo. Podía ver las sombras de desconfianza y la lucha interna en los rostros de Javier y de sus otros hermanos. Decidido a lograr que la verdad saliera a la luz, se preguntó si el deshielo de su relación y la paz familiar estaban al alcance de su mano. Era hora de abrir el viejo documento frente a ellos y confrontar lo que habían estado evitando. Al escuchar el crujido familiar del papel, una pregunta resuena en su mente. ¿Sería este el día en que todo cambiaría, o simplemente abriría viejas heridas, sin posibilidad de sanar? Una parte de él temía la respuesta, pero sabía que el momento de la verdad había llegado. Esteban respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones mientras sostenía el documento con firmeza. En su interior, una tormenta de emociones se agolpaba, el miedo, la ansiedad y un atisbo de esperanza luchaban por dominar su mente. Sabía que este momento no solo definiría su propia vida, sino también la de sus hermanos. Con cada crujido del papel, el peso del pasado parecía multiplicarse a su alrededor, haciendo que la sala se sintiera más pequeña y claustrofóbica. Javier fue el primero en romper el silencio. Su mirada, repleta de desconfianza, se clavó en Esteban. ¿Qué es lo que tienes que mostrarnos?, preguntó con un tono receloso. La voz de su hermano era un eco de la duda que Esteban había sentido en su interior. Aún así, decidió que el tiempo de dudas había pasado, debía ser valiente, debía ser directo. Con un gesto decidido, se preparó para exponer la verdad. Es un documento antiguo, pero tiene el poder de cambiar nuestra percepción de lo sucedido, empezó. A medida que hablaba, la tensión en el ambiente se palpaba intensamente. Cada palabra era un intento de tender un puente hacia el entendimiento. Siguió explicando cómo había descubierto las historias ocultas de sus padres y cómo esas luchas pasadas habían creado una raja en su propia familia. Su voz, al principio temblorosa, se tornó más firme, nutrida por el deseo de sanar. Mientras el contenido del documento se desplegaba, los rostros de Javier y de los demás hermanos se transformaron. La incredulidad dio paso a la tristeza, y la tristeza a la ira. Esteban se sintió abrumado por la reacción. Las palabras que esperaba fueran catárticas parecían abrir una herida aún más profunda. La ira de Javier estalló primero. Siempre has creído que tenías derecho a hablar por todos. ¿Qué sabes de nuestro sufrimiento? Las palabras de Javier cortaron el aire, y Esteban sintió que el peso de la historia que había tratado de compartir se desmoronaba. En ese instante, comprendió que la vulnerabilidad no solo era parte de compartir su propio dolor, sino un camino hacia la empatía. No se trata de un juicio, sino de un puente. Todos hemos cargado con esto, replicó, su voz resonando con una mezcla de desafío y anhelo. Se sintió más fuerte al poder reivindicar su deseo de unidad ante sus hermanos. Era hora de que ellos también compartieran sus historias. No quiero pelear. Quiero entender, quiero que nos entendamos, continuó.
Las palabras fueron un grito desesperado por la reconciliación. La tensión permanecía, pero las réplicas se convertían en un diálogo, lento, vacilante, pero necesario. Era la oportunidad que necesitaban para enfrentar su historia en conjunto. Mientras la conversación se volvía más intensa, cada emoción se transformaba en una nueva arista del conflicto, un rompecabezas personal. Aquella tensión se reconfiguraba constantemente entre el rencor y la búsqueda genuina de conexión. Esteban, sintiendo la urgencia de dar un nuevo giro a esa dinámica, planteó una propuesta. Seamos honestos sobre lo que hemos sufrido, pero también sobre lo que deseamos construir, sugirió. En su mente, vislumbró la posibilidad de un futuro donde el taller no solo fuese un lugar de trabajo, sino un espacio de sanación. Cada mueble creado podría contar no solo la historia del pasado, sino la de un futuro renovado. Sin embargo, a medida que compartían sus verdades, una pregunta emergía en el corazón del conflicto: ¿serían capaces de dejar atrás rencores y construir algo nuevo, o se quedarían atrapados en antiguas disputas? Esteban miró a sus hermanos con una mezcla de determinación y desasosiego. La batalla por su familia apenas comenzaba. El cielo en el taller se oscureció mientras las sombras adyacentes de sus historias se encontraban y cruzaban en el aire tenso. Esteban sabía que, aunque ese momento era crucial, la verdadera prueba sería lo que pasaría después de esa confrontación. Con la incertidumbre acechando alrededor, la pregunta estaba presente en su mente: ¿podrían realmente sanar las heridas abiertas o quedarían atrapados en un ciclo de dolor? La respuesta permanecía suspendida, al igual que el destino de su familia. Las palabras de Esteban resonaban en el aire denso del taller, atrapadas entre la esperanza y la desconfianza. Sabía que había encendido un fuego, pero no tenía idea de si ese calor se convertiría en una llama que uniera o en un incendio que destruyera. La reacción de sus hermanos, especialmente de Javier, lo hizo cuestionar aún más su valentía. Quizás he sido demasiado optimista, pensó mientras ajustaba su agarre sobre el documento. La ansiedad se alzaba en su pecho como una sombra silenciosa. Sin embargo, en su interior, brotaba una determinación renovada. Este intento de sanación era esencial y no podía desistir. Dejó atrás sus dudas iniciales y comenzó a planear un enfoque más estructurado. Tal vez la solución no estaba solo en compartir el documento, sino en crear un espacio donde todos pudieran hablar sin reservas, sin miedo a ser juzgados. La idea de un encuentro familiar, verdaderamente honesto, se formó en su mente. Necesitamos un lugar para dialogar, propuso. Podemos organizar una reunión, un espacio donde cada uno pueda compartir sus perspectivas y heridas. Un lugar que facilite la introspección y la sanación. Las palabras emergían de su boca con una convicción que no había sentido antes. El eco de su voz parecía traer un sentido de autoridad, no como el hermano mayor, sino como un igual, un compañero en la búsqueda de la verdad. Javier lo miró con escepticismo, y por un instante, Esteban se sintió pequeño ante su hermano. ¿Y qué te hace pensar que eso funcionará? Ya hemos intentado hablar antes, y solo terminamos discutiendo. Quizás no lo hemos hecho correctamente, respondió Esteban, sintiendo que sus propias palabras lo empujaban hacia un crecimiento personal. No se trata de buscar culpables, sino de abrir nuestros corazones. Todos hemos sufrido, y es hora de comenzar a sanar juntos. En ese momento, comprendió que para que su propuesta tuviera éxito, debía ser el primero en abrirse. Se sintió vulnerable, pero sabía que en esa vulnerabilidad había fuerza. La propuesta de Esteban fue recibida con reticencia y con una mezcla de miradas entre sus hermanos. Sin embargo, mientras el diálogo fluía lentamente, las defensas comenzaban a debilitarse. Empezó a relatar sus propios sentimientos de soledad y rechazo, momentos de su infancia que lo habían marcado. Era un ejercicio emocional intenso, pero comprendió que, al compartir su carga, estaba creando un espacio para que los demás hicieran lo mismo. Antes de que se dieran cuenta, el ambiente se tornó más ligero. Las sombras del pasado seguían presentes, pero poco a poco comenzaban a verse destellos de entendimiento. Una vez que Esteban terminó de hablar, notó que la tensión en el ambiente había cambiado. Javier y los demás lucían más dispuestos a compartir, a abrirse a su propio dolor. Mientras los hermanos comenzaban a dar pequeñas pinceladas de sus historias,
Cada confesión trazaba un mapa de emociones. El miedo se convertía en palabras y el dolor se transformaba en una experiencia compartida. Esteban, al escuchar a su hermano, pudo detectar raíces de resentimiento y tristeza que jamás habría imaginado. En ese crisol de emociones, sentía que todos estaban acercándose a una catarsis colectiva, y su corazón latía con la esperanza de que el cambio estaba en marcha. A medida que la reunión se prolongaba, Esteban notó cómo su antiguo papel de mediador comenzaba a transformarse. Ya no era únicamente un contador de historias, debía liderar este cambio. Sin embargo, al hacerlo, la pregunta persistía en su mente: ¿estaban listos sus hermanos para realmente aceptar su pasado y trabajar juntos en un futuro? La revelación de Esteban de que la unión no estaba solo en las palabras, sino en las acciones que debían seguir, lo llevó a un punto crucial. De repente, se convirtió en el arquitecto no solo de un taller, sino de un nuevo comienzo. Pero sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Con el aire todavía tenso, una idea poderosa comenzó a formarse en su mente, quizás su proyecto familiar no solo necesitaba ser un lugar de trabajo, sino un refugio emocional. Sin embargo, antes de poder compartirlo, la atmósfera se volvió inquietante. La puerta del taller se abrió lentamente, dejando entrar un rayo de luz que pareció interrumpir la conversación, y en ese instante, la sombra de una vieja herida se coló entre ellos, proponiendo nuevos dilemas y revelaciones inesperadas. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras esa silueta familiar se recortaba contra la luz del atardecer. La figura de su padre, que había estado ausente en sus vidas durante tanto tiempo, lo dejó paralizado. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas y recuerdos latentes que parecían esconderse en cada rincón del taller. Este encuentro inesperado podría ser el momento de verdad que había estado buscando, pero también representaba el precipicio más temido. Padre, apenas logró pronunciar, sintiendo un torrente de emociones encontradas fluir a través de él. No era solo la figura paterna la que regresaba, sino toda la historia de decepción, dolor y silencios que habían dejado una huella profunda en su familia. El encuentro era una oportunidad, pero necesitaba estar preparado para lo que venía. Sus hermanos miraron a Esteban y luego a su padre, expectantes y recelosos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, una mezcla de incredulidad y desconfianza en su voz. Esteban observó cómo la tensión en el ambiente aumentaba. Era un instante crítico. La presencia de su padre podía hacer que todo lo conseguido hasta ahora se desmoronara, o por el contrario, podría ser la llave para abrir las puertas de la sanación. Vine a resolver algunas cosas, respondió su padre, su mirada intentando abarcar la situación. Pero Esteban entendía que las palabras no bastaban, había un trasfondo emocional que debía ser abordado. Sin embargo, esta también era una oportunidad para liderar el camino, para desafiar a su padre de la manera en que nunca se había atrevido a hacerlo. Se obligó a dar un paso adelante. Entonces, hablemos. No más evasivas. Esto no es solo sobre ti o sobre lo que has hecho. Esto es sobre nosotros, sobre la falta de comunicación que ha traído tanto sufrimiento a nuestra familia. Su voz resonó firme, transformándose en un llamado a la responsabilidad colectiva. Esteban sintió el poder de la vulnerabilidad de sus palabras. Cada sílaba parecía despejar el aire denso del taller, como una invocación que atraía a sus hermanos a su lado. Las miradas se dirigieron a su padre, buscando respuestas, admirando el coraje que Esteban había mostrado. ¿No sabes cómo enfrentar la verdad?, retó Esteban, la voz alzándose con una mezcla de desafío y herida. Todos hemos sido víctimas de la misma historia, pero el momento de cambiarla es ahora. Necesitamos entender por qué las cosas han sido así. No lo haremos para culpar, sino para sanar. Las palabras cayeron como una lluvia intensa sobre el lugar. Esteban podía sentir la magnitud de la responsabilidad a sus espaldas, y sin embargo, había una fuerza que lo impulsaba. Su determinación era clara, no solo debía ser el iniciador del diálogo, sino también el catalizador del cambio. En medio del silencio tenso que siguió, sus hermanos comenzaron a murmurar, como si se estuvieran preparando para expresarse. Este era un paso crucial, un momento donde los murmullos podrían convertirse en confesiones liberadoras. El peso de la historia parecía hacerse más ligero, sin embargo, la llegada de su padre también traía consigo un nuevo dilema.
¿Sería este el inicio de una reconstrucción o una nueva herida? De repente, Javier rompió el silencio. Dijiste que querías resolver cosas, ¿qué tipo de cosas? Su tono desafiaba la esperanza que Esteban había estado cultivando. Pero en ese desafío había un aliento de acción, una señal de que no todo estaba perdido. Esteban observó a su padre, la figura que había desencadenado tanto dolor. Era el momento de ver dentro de sí mismo y descubrir lo que realmente quería, una familia unida, un espacio donde pudieran hallar paz. La confrontación no era solo inevitable, era necesaria. Mientras la tensión crecía en el espacio, Esteban se preparó para navegar por las intensas emociones que estallarían en esa habitación, consciente de que, sin importar el resultado, estaba forjando su propio camino hacia la liberación. Esa noche, el taller se convertiría en el escenario de una nueva historia. Familiar. Pero antes de que pudiera articular su deseo, el sonido de un estruendo resonó fuera, interrumpiendo su conexión con el momento. La preocupación se adueñó de él, algo o alguien había llegado para alterar su frágil realidad. La pregunta lo atravesó, ¿se atreverían a enfrentar juntos lo que se avecinaba o sería, nuevamente, un momento de quiebre? Esteban se detuvo en seco al oír el estruendo, su corazón palpitando como un tambor rabioso. La figura imponente de su padre se tambaleó levemente bajo la presión de un momento tan tenso, y por un instante el tiempo pareció congelarse. Las miradas de sus hermanos se tornaron hacia la puerta, como animales asustados a la espera de un depredador. Este era el punto de inflexión, un momento que podría cambiar su historia para siempre. Respirando hondo, Esteban se obligó a canalizar su ansiedad en una decisión. «Voy a ver qué fue eso», pronunció con una firmeza que no sentía del todo. Cada palabra era un ancla a su voluntad de enfrentar lo que inevitablemente vendría. Giró en dirección a la salida, sin darse cuenta de que su padre se acercaba lentamente. Al abrir la puerta del taller, el frío nocturno le golpeó el rostro, despejando su mente en un instante. La oscuridad era apenas interrumpida por la tenue luz de la farola más cercana. Aún así, Esteban pudo discernir siluetas algo más allá. En esa penumbra, escuchó el murmullo de una discusión acalorada. Las voces se volvían cada vez más reconocibles. «¿Por qué no me dijiste que ibas a hablar con ellos?». Era Javier, su hermano mayor, enojado al borde de un grito. «¿Sabías que esto podría poner todo en peligro?». La adrenalina fluyó por las venas de Esteban mientras olfateaba el temor palpable. Había un hilo de autopreservación en el aire, una prueba de que su familia había estado al borde de la explosión durante demasiado tiempo. Sin pensarlo, se acercó, decidido a restaurar el equilibrio, a redefinir su papel dentro de la narrativa familiar. «No podemos permitir más secretos», intervino Esteban con una fortaleza renovada. «Necesitamos enfrentar la verdad, cada uno de nosotros. Así sea dolorosa, es lo único que puede liberarnos». Los rostros de sus hermanos se tornaron hacia él, mostrando una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Javier, que siempre había defendido su posición como el mayor, vaciló. En ese instante, Esteban comprendió gracias a la mirada de su hermano que había tocado una fibra sensible, una cáscara de protección que podría romperse si lo deseaba. ¿Y si no soportamos lo que viene? ¿Y si al final simplemente nos lastimamos más? Fue la voz de Luz, su hermana, resonando en el aire pesado. Era una pregunta que muchos en su familia temían plantear, y Esteban sintió el peso de su verdad. «Prefiero darnos la oportunidad de sanarnos que quedarme atrapado en esta incertidumbre», respondió, su voz casi un susurro. Este era su verdadero desafío, la voluntad de confrontar lo que había evitado durante años, el dolor, la tristeza, la traición. Pero también era un paso hacia su empoderamiento personal. Mientras el ecosistema familiar tambaleaba al borde de una ruptura, Esteban se dio cuenta de que su transformación no dependía únicamente de su padre ni del tumulto que lo rodeaba. Era precisamente su fuerza esa que había comenzado a cultivar en el taller, esa que lo había llevado a confrontar su miedo, la que podría servir como salvavidas. El lugar ahora se sentía como un campo de batalla de emociones. Fue entonces cuando, al cruzar la mirada con su padre, hizo una promesa silenciosa: «No dejaré que la historia se repita». Pero el camino por delante parecía desgarrador, un desafío personal que iba más allá de sus expectativas.
Mientras la conversación seguía su curso, un nuevo estruendo resonó en el fondo, más fuerte que el anterior. Era un recordatorio de que las viejas heridas no eran las únicas cosas que debían enfrentarse. Algo más acechaba en las sombras y dejó a Esteban con un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si esta revelación no solo alterara a su familia, sino que también desatara una tormenta más profunda dentro de ellos? Volviendo la mirada hacia sus hermanos y su padre, entendió que la lucha no solo sería exterior, una violenta batalla interna aguardaba a ser librada. Con sus ojos firmes y la boca decidida, estaba preparado para lo que vendría, decidido a no retroceder. Algo en su interior le decía que en el próximo giro de esta travesía, las verdades que emergieran podrían definir no solo a su familia, sino también su propio futuro. La pregunta que ahora lo atravesaba era clara y devastadora. ¿Podría enfrentarse a la verdad de su propio ser mientras los ecos de la transformación comenzaban a emerger de las sombras? El silencio que se instaló después del estruendo fue abrumador. Esteban se sintió atrapado entre el peso de la tensión familiar y la necesidad de desafiar lo que temía. La decisión de ser el catalizador del cambio ya había sido tomada, pero ahora enfrentaba la realidad de lo que eso significaba. Su voz, aunque firme, temía que no bastara para romper la espiral de secretismo que había gobernado las relaciones familiares. «Todos llevamos una carga», murmuró, incapaz de apartar la mirada de sus hermanos. «No se trata solo de mí ni de ti, Javier. Se trata de nosotros». La mención de la unidad parecía resonar en la habitación, cada letra impregnada de un deseo de redención. Javier, aún con el ceño fruncido, frunció los labios, manifestando una mezcla de desafío e incertidumbre. Esteban pudo ver la lucha interna en su hermano. El orgullo que lo había llevado a ser el protector estaba ahora siendo cuestionado. Aquel era su momento de humildad, y Esteban decidió extender la mano antes de que la furia se convirtiera en desconfianza. ¿Qué tal si compartimos lo que hemos guardado? Esta simple propuesta, aunque intimidante, pareció abrir una brecha en la armadura de Javier. La menor de las incertidumbres empezó a desmoronarse, y Esteban tomó aliento mientras una tristeza coagulada en silencio amenazaba con salir a la luz. Mientras la conversación avanzaba, se adentraron en la primera revelación. Luz, su hermana, tomó la palabra, su voz temblando. «No quiero ser la que guarde secretos. He vivido con el miedo de traicionar a papá». Cada palabra resonaba como un eco de antiguas batallas perdidas. Por un instante, Esteban sintió que habían capturado un momento de sinceridad pura, un instante donde todos sus miedos se alineaban con sus deseos de libertad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante conexión se hizo presente. Al hacer su reclamo de honestidad, Esteban experimentó una punzada de duda que lo hizo cuestionarse su papel. ¿Quién era él realmente en esta guerra familiar? ¿Un goleador de verdades o un destructor de ilusiones? La voz de su padre se coló entre las diferentes confesiones. «Lo hice por protegeros», decía, cada palabra cargada de una justificación que sonaba vacía. Las palabras, aunque incluso podían ser genuinas, se sentían como una venda que no podía cubrir las heridas abiertas. Mientras la familia desnudaba sus emociones, Esteban comprendió que cada uno luchaba sus propias batallas internas. Su papel no era solo el de desatornillar las verdades, sino el de liderar la reflexión. Sus aspiraciones de empoderamiento se transformaban en un proceso compartido, el cambio no sería inmediato, haría falta tiempo. Aunque el camino era incierto, ya no se sentía solo. Entonces, Esteban decidió ser el puente. Se planteó un objetivo, cada revelación debería traer consigo un propósito. «No se trata de sacar a la luz lo que nos duele, sino de qué vamos a hacer con ello», propuso, mientras un aire de resolución se apoderaba de la habitación. En ese momento, logró vislumbrar un futuro donde podría dejar de ser un explorador de secretos y convertirse en un arquitecto de renacimientos. El ambiente parecía más ligero, pero en el fondo sabía que todavía había telones por levantar. Algo dentro de él lo instaba a seguir hacia adelante, a mantener el impulso. ¿Sería capaz de consolidar este nuevo propósito, sin dejar que los miedos los dominaran de nuevo? Al mirar nuevamente a sus hermanos, las preocupaciones de antes quedaron relegadas a un segundo plano.
A su alrededor, los ecos de la verdad aún resonaban, listos para ser confrontados. Pero en esa sala y entre esos murmullos, la promesa de un nuevo comienzo latía con fuerza. De repente, un ruido seco interrumpió la conversación. Era un sonido lejano, pero inconfundible, un cristal rompiéndose. La sensación de calma recién instaurada se vio sacudida, y un nuevo temor despertó en el corazón de Esteban. ¿Qué más se rompería esa noche? La incertidumbre continuaba acechando, y el momento para el cambio real se acercaba, llevándolo hacia una confrontación inesperada de fuerzas ocultas. Esteban se detuvo, el eco del cristal roto resonando en su mente, recordándole que la fragilidad de su familia era también un reflejo de su propia vulnerabilidad. Este ruido, que a primera vista parecía ser una interrupción en su búsqueda de verdad, se tornaba en un símbolo de la ruptura que tanto temor les causaba. Pero en lugar de paralizarlo, lo llenó de determinación. Era hora de enfrentar todo lo que habían dejado atrás, todos los secretos y heridas que habían obstaculizado su camino hacia la sanación. Debemos hablar de esto, se atrevió a decir, con firmeza en su voz. La decisión de no volver a ser la víctima de la historia familiar resonaba en él como un mantra. Los ojos de sus hermanos se dirigieron a él, buscando orientación. La atmósfera se había transformado en un campo de batalla de emociones, donde la necesidad de confrontar sus temores era más fuerte que la angustia que sentían. Antes que el pasado se lleve con él más de lo que ya ha tomado, quiero que compartamos todo. Especialmente sobre nuestro padre y su ausencia, propuso Esteban. La idea de arriesgarse a abrir viejas heridas era aterradora, pero entendía que el miedo no debería dominar sus decisiones. Sentía que su papel en esta historia iba más allá de ser solo un hijo que busca respuestas. Se había convertido en el portador de la esperanza para una reconciliación. Javier, aunque algo reticente, decidió finalmente hablar. «Te fuiste, papá. Te fuiste cuando más te necesitábamos», dijo, su voz temblando de ira y dolor. «No es solo tu ausencia, es todo lo que representa. Estábamos solos, luchando con los escombros que dejaste atrás». Las palabras de Javier resonaron profundamente en el taller, haciendo eco de las frustraciones que cualquier hijo podría sentir tras la falta de un padre. Las lágrimas brotaron en los ojos de Luz, quien no contuvo su llanto. «Siempre he sentido que no éramos suficientes para ti. Que nunca volverías». Esa percepción de insuficiencia había dejado cicatrices, y Esteban sintió el peso de esas palabras, como si cada una de ellas desencadenara recuerdos de luchas compartidas que habían quedado en el silencio. Su corazón se apretó, pero también se sintió aliviado, este era el comienzo de lo que tanto habían anhelado. El padre de Esteban intentó justificarse. No quería que sufrieran más. Me fui por su bienestar, por mi propia incapacidad para afrontar la realidad. Pero ya no puedo seguir ocultándome. Su voz llevaba el peso de la culpabilidad, y Esteban sintió un roce de compasión por el padre que había luchado con sus propios demonios. Era el momento de cambiar el relato familiar, de convertir la historia de dolor en una de transformación. Entendemos que enfrentarte a tus propios miedos no fue fácil, pero ahora es hora de vivir la verdad. Tomó la palabra Esteban, sus palabras eran suaves pero firmes. Ahora necesitamos reconstruir, no solo como familia, sino como individuos que puedan apoyarse mutuamente en lugar de enfrentarse. La catarsis que había comenzado a gestarse estaba en su punto álgido, y cada confesión los acercaba un paso más hacia la salvación. El diálogo se convirtió en un intercambio genuino de sentimientos, vulnerabilidades y arrepentimientos. Esteban se sintió lleno de esperanza al ver cómo cada hermano comenzaba a compartir sus propias luchas. La épica de la familia había sido reescrita, una narrativa donde lo que antes era sombra empezaba a encontrar su luz. Observó cómo el ambiente se transformaba. No solo sus palabras sino el reconocimiento del dolor de los otros comenzaba a crear un lazo nuevo entre ellos. Esa noche, sintieron que los lazos familiares se volvían más fuertes. La conexión que habían perdido por el resentimiento cobraba vida. Si podemos empezar a perdonarnos, a trabajar en lo que somos, puede que nuestros esfuerzos nos lleven a un lugar donde ni la avaricia ni la tristeza puedan volver, concluyó la conversación Esteban, con la vista fija en los rostros de sus hermanos y su padre, ahora más suaves y receptivos que había anticipado.
La decisión de abrirse había transformado no solo su entorno, sino también a sí mismos. Habían decidido dar un paso al frente para construir un futuro en familia, donde cada uno sería responsable de su parte en la historia compartida. Aunque el camino no sería sencillo, esa noche había sentado bases para un nuevo comienzo. Mientras sosteniendo el amuleto de San Benito, Esteban sintió, al fin, que la carga que había llevado durante tanto tiempo se aligeraba. A partir de ahora, el taller ya no sería solo un lugar de trabajo, se había transformado en un refugio de reconciliación, amor y un nuevo legado por construir. La fe que había invocado no solo había protegido, sino que había guiado a su familia hacia una verdad liberadora. Vidrieras de luz iluminaban el camino hacia el futuro y para Esteban, la transformación personal había comenzado. No solo había logrado recuperar a su familia, sino que también se había encontrado a sí mismo en el proceso, un hombre decidido a tomar su destino bajo el control, un hermano renovado que lideraba con amor. Ahora más que nunca sentía que su historia, la historia de su familia, merecía ser contada. Ahora que has llegado hasta aquí, no esperes más. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias emocionales que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de ver. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de esta comunidad. Hagamos crecer juntos este espacio de inspiración.